Hola a todos y todas, bienvenidos a Tu Gracia Mi Podcast. Estamos ya en el 8º capítulo de esta primera temporada. Es por eso que hoy, así como ha sido anteriormente, queremos compartir nuestro testimonio de vida en el Señor. Hoy vamos a compartir este capítulo de cierre para así ser bien para sus vidas y para honra y gloria de nuestro Padre. Así es, vamos a conversar hoy día sobre todo aquello que nos ha movido a hacer este podcast. Todo lo que el Señor nos ha empujado y por lo cual nosotros hemos estado domingo a domingo entregando nuestro corazón para que sea Él el que nos use para llegar a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Y englobando, como les decía, todo lo que hemos visto a lo largo de estos capítulos, hoy lo coronamos. Hoy lo coronamos con el tema quizás obviamente más importante de todos, que tiene que ver el Señor, el Rey de nuestro corazón. Cómo nosotros podemos hacer en nuestra vida que Él tome el lugar que le corresponde y todo sea para Él, toda nuestra vida sea para Él. Y para comenzar nos vamos a ir a la palabra que, como decía hoy día, la segunda lectura en la misa es siempre viva y eficaz y la que va a transformar todo. Para que nos dé la luz sobre lo que vamos a conversar. Y esto está en Mateo, en el capítulo 22, comienza en el versículo 35, donde dice: Entonces uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y de eso queremos conversar. ¿Cómo podemos hacer que el Señor sea el Rey y soberano de nuestra vida y que Él gobierne todo lo que hacemos, que nos ilumine en cada momento difícil que nos toque vivir para no derrotarnos? Y eso es lo que vamos a poner hoy día acá en la mesa. ¿Cómo lo hacemos? Así es, y esta palabra se condice con el Evangelio de hoy, ¿cierto? Del joven rico, donde, en resumen, el joven da cuenta y él busca al Señor, que había cumplido con todos estos mandamientos, ¿cierto? Pero el Señor le pide un pasito más y es ahí donde a veces flaqueamos. Le pide que deje todos sus bienes. Ya él había cumplido con todos los mandamientos, pero le dice que debe dejar todos sus bienes para entrar al reino del Señor. Y no se queda ahí el Señor, es muy tajante, dice, más fácil que pase un camello por el orificio de una aguja, ¿cierto? Que entre un rico al cielo. ¿Qué nos dice con esto? ¿Que nadie va a entrar? No, sino que la exigencia del Señor no es una obligación, y eso es lo primero que hay que declarar. Dios nos ama y el amor no es obligado, pero cuando uno quiere hacer un cambio en su vida, para que ese cambio se note interior y exteriormente, uno tiene que empezar a tomar decisiones. Y cuando uno decide dejar entrar al Señor en su vida, porque uno lo decide, porque Dios nos da este libre albedrío, este hermoso libre albedrío donde no nos obliga, pero cuando uno decide dejar entrar al Señor, eso significa también perder algunas cosas. Dejar algunas cosas, cambiar de vida. Y ese proceso, lo hemos mencionado otras veces, ese proceso duele. Hay una etapa de negación también donde uno dice: ¿será necesario tanto, Señor? ¿De verdad? Sí, a veces es necesario dejar malos hábitos, dejar vicios, pero por sobre todo también dejar otras cosas que nosotros pensamos que eran importantes. Y es ahí donde juega un rol fundamental quien nos acompaña en este camino de conversión, donde le damos el señorío al Señor. Y yo recuerdo brevemente el testimonio. Yo hice mi confirmación como a los 15 años y me lo tomé tan en serio en ese momento, que desde ahí que no he dejado al Señor. He fallado, por supuesto, lo hemos hablado también en capítulos anteriores, pero no he dejado de buscar al Señor, de intentar buscar e intentar honrarlo, y esa es la parte difícil, y esa es la parte
incómoda, la parte dolorosa, que no todas las personas están dispuestas a llevar en su camino de fe y en este camino siguiendo a Cristo. Y dentro de la Iglesia Católica también tiene su- sus pasos, ¿cierto? Así que ese es como el primer muro que uno tiene que enfrentar como cristiano para realmente decir: el Señor es el Dios y Señor de toda mi vida. Pienso en las razones de por qué nos cuesta tanto poner al Señor al centro de nuestra vida. Y se me viene a la mente todos los momentos que nosotros intentamos desarrollarnos en nuestra vida, crecer, cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos. Y ponemos todo nuestra confianza en lo visible, es decir, en personas, en circunstancias, en nuestros proyectos. Pero se van generando expectativas que se basan principalmente en supuestos humanos, y ahí es cuando entramos en el error. Pienso yo, por ejemplo, en una relación de pareja, en un matrimonio, en donde esperamos que mi esposo o mi esposa cumpla todas mis expectativas y llene toda mi vida, o incluso veo que es un hombre tan cariñoso y lo proyecto inmediatamente como un buen padre. Entonces vamos creando una serie de expectativas en nuestra vida, también en nuestro entorno laboral, que nos llevan a la desilusión, nos llevan a la frustración muchas veces. E incluso le pasó a Jesús cuando hizo todos los milagros, cuando sanó al leproso y le pidió que no lo comentara. Lo que hizo el leproso inmediatamente, obviamente con la emoción, fue comentarlo lo que había sucedido. Y lo que trataba de evitar el Señor era eso, que se generaran también falsas expectativas incluso en sus milagros, porque si bien él viene por nosotros los enfermos, lo que quería él era acercar al reino de Dios y mostrarse como autoridad, ¿cierto? Más que el que vengo yo aquí para que la gente me aplauda por mis poderes, por mis milagros. Claro. Entonces, tan importante que cuando nosotros dejamos esas expectativas en el Señor, realmente logramos de esa forma abrir nuestro corazón y entender que solo Él es el único que no nos va a fallar, es el único que realmente va a cumplir lo que dice. O sea, tenemos esa confianza, como dice el Salmo 40, bienaventurado quien pone en Dios su confianza, porque el Señor, incluso a mí me ha pasado, y no sé si a ustedes, pero yo también me he sentido muchas veces defraudada y me he equivocado porque me defraudo con el Señor y digo, Señor, te he pedido tanto esto, he orado tanto por esto y no me has escuchado, y es porque estoy aún así poniendo todos esos deseos por sobre la voluntad del Señor. Sí. Entonces nos cuesta entender que la voluntad del Señor es tan grande, es tan perfecta, que nos vemos que en medio de esos procesos que estamos en la espera, Él ya va acomodando todas las fichas. Él ya sabe cuál va a ser nuestro propósito de la vida. Él ya tiene un camino trazado para nosotros, pero es difícil. ¿Cuánto nos cuesta creer eso? Sí. Escuchándolo, se me vino una parte de mi vida donde cuando yo empecé en esta vida ya de seguir al Señor, y todos me decían que tenía que hacerlo el Señor de mi vida. Entonces yo le entregaba todo, le entregaba a mi familia, le entregaba mi trabajo, pero no sentía que, no sabía sentir qué es lo que era ser el Señor de mi vida realmente, porque yo se lo entregaba y se lo pedía, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y creo que lo que más me costó fue que yo muriera a ciertas creencias que yo tenía en esos momentos. Porque si vamos a la palabra de Dios y vamos al Génesis, cuando Adán y Eva, ¿cierto?, cometen este pecado de comer este fruto prohibido, hay una promesa de la serpiente, en este caso de Satanás, que dice que si comen de este fruto serán como Dios. Y eso es una promesa que está hoy en día, y hasta que Jesucristo vuelva, Satanás se le ofrece al humano, que es querer ser Dios.
Una de las cosas que hace Satanás y el querer de Satanás es que nosotros seamos independientes de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo él? Al renegarse a Dios, se independizó de Dios. Claro. Porque él quería ser su Dios, él quería recibir la gloria. De hecho, cuando en la tentación a Jesucristo le dice, si te postras a mí, yo te doy todo esto. Claro. Entonces, él se siente un Dios y por lo tanto él también tiene sus promesas. Ujú. El tema es que el querer de Dios es lo contrario. Él quiere que dependamos de él. Y por eso es muy importante que nosotros lo hagamos el Señor de nuestra vida, pero de toda nuestra vida. Él no quiere la parte de nuestro corazón, un sectorcito que está ahí, el sector cristiano, el sector Dios, pero el resto de nuestro corazón está con otros ídolos, con otras cosas que están reinando en nuestra vida. Y a mí en esos momentos cuando me pasaba eso, se me vino, y leía la palabra de Dios, que es muy importante como lo decíamos, y se me venía cómo era el actuar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, que era Israel en esos momentos, en el Antiguo Testamento, cuando estaba en su mejor apogeo, empezaban a caer en la idolatría por los pueblos que vivían alrededor, pero no solamente en la idolatría, que sabemos que la idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Como decía Cecilia, puede ser una mascota, puede ser una persona, puede ser el trabajo, el dinero, todo lo que está reinando en nuestro corazón. Eso es idolatría. Pero fuera de la idolatría, en esos momentos el pueblo adaptaba las creencias, costumbres de otros pueblos. Entonces, en esos momentos, el Señor quitaba su cobertura. Ujú. Y eso es muy importante para nosotros. Sí. Nos da un ejemplo, el pueblo de Dios. Va a decir, no, es que el Señor siempre me protege. Sí, el Señor siempre está dispuesto a protegerte. Ujú. Pero el Señor, nuestro Dios, es un Dios celoso. Él quiere ser el único. Lo tienes que elegir. Exactamente. Y elegirlo no por miedo, No. sino que por amor. Claro. O sea, si yo me casé con mi esposa, yo quiero que ella me ame a mí. No esté amando a otros hombres. Obvio. ¿O no? Entonces yo quiero ser el único, el exclusivo. Ujú. Y eso no lo hace que yo sea posesivo de esto, sino que ella me elige a mí, Claro. amarme a mí por amor, no porque yo la estoy obligando. Entonces es la misma relación de Dios con nosotros. Él quiere ser el único. Y Él dejó unas leyes, unos mandamientos. Jesús dice que aquel que me ama, que dice que me ama, que cumpla mis mandamientos. Claro. Entonces, el pueblo de Dios caía en estas creencias, empezaban a acudir a hacer sacrificios, a hacer todo lo que hacían los demás pueblos, porque no veían nada malo en eso. Claro. No lo veían nada malo. Pero el Señor quitaba esa cobertura. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Dios? Y lo mismo que pasa en nosotros en nuestra vida, sale de esa cobertura y eran gobernados por otros pueblos, Perdía la guerra. perdían las guerras, ¿cierto? Pasaban Y mal. pasaban a ser esclavos Claro. y empezaban a sufrir. Claro. Eso no quiere decir que nosotros, estando con Dios, no vamos a sufrir. La diferencia es que nosotros sufrimos, pero no se nos quita el gozo. Estamos siempre con la esperanza que sabemos que Dios nos va a levantar. Sí. En cambio, en esos momentos el pueblo caía en este sufrimiento. ¿Y qué es lo que hacía? Después venía a clamar a Dios. Claro. Volvía. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Como un buen padre Mm. amoroso que lo hace todos los días con nosotros, Él escuchaba ese clamor, se apiadaba de su pueblo y volvía. Claro. Y volvía a tomar a su pueblo. ¿Pero qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Desechar, quemar los ídolos, desechar esas creencias y volverse a Dios y volver a retomar el camino. Hoy en día exactamente nos está pasando a nosotros lo mismo, y a veces a nosotros que nos decimos como cristianos, Ujú. estamos practicando yoga, reiki, creemos en la reencarnación Ujú. y en todo lo que engloba la nueva era. Claro. Eso no viene de Dios, Mm. porque
¿Por qué se lo digo que no viene de Dios? Porque si ustedes engloban todo eso, ¿quién es el núcleo principal de todas esas creencias? Ser humano. El hombre es su propio Dios. Claro, claro. El hombre se vuelve el centro de todo. Ujú. Te dice, tú tienes que conectar contigo mismo. La divinidad está dentro de ti. Es cosa que te concentres, te medites y llegues a ese nivel, porque vas escalando de niveles. Entonces, pero Dios, eso va a ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, estás acudiendo a un ídolo que eres tú mismo. Wow. Y ahí se cumple, cuando uno practica esas cosas, la promesa de Satanás. Serás como Dios. Si yo pienso positivo, si yo declaro ciertas cosas, ya con los mantras y todas esas cosas, voy a lograr cosas. Y Satanás tiene el poder para que tú logres esas cosas. Claro. Eso no hay que quitarlo de vista. Exactamente, él Existe. existe. Claro. Y él te va a dar dinero, él te va a dar fama, él te puede dar salud, te puede dar muchas cosas. Pero ahí es donde nosotros estamos cayendo. En cambio, el cristiano, el centro de todo, como lo dice el mandamiento, si lo podemos leer nuevamente, Sí. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, corazón, con toda tu alma y alma con toda tu mente. y con toda tu mente. O sea, el Señor lo quiere todo. Ujú. Con Y todo no lo es que- disculpe, y no es porque Sí. sea un Dios ególatra y quiero No. que me adoren, que me alaben. Por medio de ese amor, nosotros vamos a poder ser como Él. Eso es lo que quiere nuestra salvación, quiere que nosotros seamos santos. Entonces, de esa manera, solo de esa manera, vamos a poder renunciar a todo nuestro yo, ¿cierto? Para poder ser más como el Señor, ser santificado. En el fondo Y, es. y en esto que se ha explicado tan bien, Ujú. y que confiamos que cada corazón lo va a saber también recoger con este mismo amor que lo estamos diciendo. Creo que lo fundamental acá es poder comprender algo grandioso que Dios hizo por cada uno de nosotros para esta salvación, que es entregar a su Hijo y permitir que experimentara en su humanidad el inmenso dolor que significó morir por cada uno de nosotros. O sea, en el momento en que nosotros comprendemos el valor de la cruz, en el momento en que nosotros, en cada situación que vivimos, nuestra mirada vuelve a ese momento de redención en donde no pudo manifestarse de una manera más gloriosa ese inmenso amor de Dios por nosotros, es cuando nosotros realmente vamos a poder decir: Señor, quita de mí todo aquello que está quitando, te está quitando a ti el trono en mi vida. Señor, por favor, ayúdame a que este proceso, este dolor, este problema familiar, todo lo que estoy viviendo, no sea para mí un impedimento de poder sentir que tu gracia es lo que más importa en mi vida. Que solo tú bastas, Señor, para que yo pueda enfrentar esta situación con el poder que tu Espíritu Santo, que fue lo que nos dejaste para caminar y transitar en este mundo, pueda hacerse vida en mí y yo pueda seguir creciendo en ti cada día más. Porque esto, insisto y lo hemos hablado, no pasa de la noche a la mañana, es un proceso de todos los días de ir reconociéndonos, Señor, que te está quitando ese trono. Son, no sé, son mis amistades, Señor, te veo más bajo incluso que todas esas cosas que son para mí el éxito, la fama, el lograr cosas materiales, como hoy día se conversaba en la Eucaristía. Entonces, también tenemos que examinarnos, es un proceso de querer llegar a ese momento de redención también a los pies de Jesús, pero mirándonos. Es que no hay otra forma, porque podemos hablar muchas cosas que en el fondo tienen razón, pero tiene que nacer en esa idea de querer decir: yo quiero saber qué está fallando en mí, qué está fallando, para que tu Señor seas el Rey y amo de toda mi vida. Ese ejercicio que plantea Gaby, que más que un ejercicio es una oración, ¿cierto? Yo creo que quienes nos están escuchando se imagina a un niño orando. Yo soy el profesor y veo a los niños. Es una honestidad en su oración
aunque pidan de repente por cosas muy simples como su perrito, su gatito, ¿cierto? Que ya tienen. Pero una honestidad en su oración, una verdad. Y es por eso que el Señor nos pide ser como niños, en ese sentido de, oye, olvídate de lo demás. Para ese niño, en esa oración, lo más importante es esa preocupación que tenéis. No en lo material, no lo... Ellos están pidiendo, no sé, de repente piden por la amistad. Entonces, aquí voy con esto, que muchas veces la gente también confunde. A veces no tiene estas otras distracciones que plantea Mario, que son una amenaza, ¿cierto?, a nuestra relación con el Señor. Pero a veces dentro de la misma iglesia ponemos nuestras prioridades en otras cosas. Y a veces nuestros santos, que son ejemplos de vida, ¿cierto?, a veces se transforman casi en deidades. Yo cuido mucho en no caer en la idolatría, pero todo de repente le damos mayor prioridad a otras cosas que no son de importancia. Entonces quiero que hagamos el ejercicio en nosotros, cuatro acá, en poder contar un ejemplo de qué hemos soltado en nuestra vida de fe, que antes hubiera sido como un hobby, quizás hubiera sido como algo importante, que no está mal tener un hobby, ¿cierto? Pero cómo hemos decidido, bueno, dejo eso y prefiero poner este tiempo en el Señor. Y a mí me pasó con la música, siempre me gusta el tema de cantar. Y yo compuse algunas canciones seculares, no digo que esté mal, hay gente que se dedica a esto. Pero después dije, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿A dónde voy? Y es ahí donde decidí, ya cuando con Ceci nos casamos, ¿cierto? Y empezamos a compartir también el ministerio de la música. Ya decidimos hacer público como este ministerio, ¿cierto? Y compartir solamente música que agrada al Señor. Solamente música que edifique, solamente música que busque que la gente se pueda acercar a Dios. Y esa decisión en la humanidad no es fácil, no es fácil, porque tienes que renunciar a la gloria, ¿cierto? A la vanagloria humana, y decir que uno es realmente un instrumento para el Señor. Nada más que eso. Que sí te puede seguir gente, sí, pero que te siga gente para seguir al Señor. Que sí te puede ver gente, sí, que te vea gente así como nos escuchan a nosotros en este podcast, pero para seguir al Señor. Todo esto que hemos estado haciendo en estos capítulos es para eso. Para eso. Sean 10, sean 1000, sean lo que sea, las cuentas en redes sociales da lo mismo. ¿Ya? Cuando uno pone al Señor, uno no busca esa satisfacción. Y la mejor satisfacción ha sido compartir este espacio como familia. Por eso que les pido que a uno de ustedes también, quien quiera, pueda comentar eso que ha dejado para rendir y para que el Señor sea el Rey de Reyes de nuestra vida. Difícil tarea. Sí, no estaba pensada esta pregunta, pero no. Así está bien. No. Yo creo que una de las cosas que a mí me costó dejar de ser un cristiano tibio. Bueno, después cuando leí la palabra y vi Apocalipsis, que yo desde chico que siempre me llamaba la atención Apocalipsis. Es que de hecho cuando chico, la primera Biblia, o sea, no, lo que pasa es que mi papá compraba la Biblia en tomos. Era una Biblia grande, roja, a lo mejor algunos se podrán acordar, con tapas duras, y había monitos y todo el tema. Claro. Y era como para niños. El tema es que mi papá nunca me la mostró, las tenía guardadas. Y un día, entrociando como niño, encuentro el primer libro, encuentro Apocalipsis, empezaba a ver que caían cosas del fuego y empezaba a leer y todo el tema, y me llamaba la atención Apocalipsis. Pero hay una frase ahí que Jesús dice en una de las cartas a la iglesia, que dice que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio y te vomitaré de mi boca. Uno se imagina. Le molesta. Se imaginaba el vómito de la boca. O sea, ¿qué es lo que te provoca el vómito? Algo repugnante. Claro, no grato, ¿cierto? Asco. ¿Cierto? Yo no soy tan asquiento, pero personas, mi hermano, me acuerdo que veía algo así, empezaba a provocarle el vómito. Y una de las cosas que después, ya caminando este camino de fe, me di cuenta que no podía ser un cristiano tibio.
Y cuesta dejar esa tibieza. Sí, sí. Cuesta dejar esa tibieza porque el Señor, a ver, para que se entienda lo que yo quiero decir. Yo, cuando era un cristiano tibio, Ujú. yo era el que tenía la corona. Ay, claro. Ya, yo era el que tenía la corona y yo creía en mi Jesucito, ¿cierto? Que le pedía y me cumplía mis milagritos, mis Claro, cositas mis que favores. le pedía. O sea, yo era el rey y le pedía a mi súbdito Jesús que cumpliera mis deseos. Ujú. Como el viejito Pascuero. O sea, claro. Él era mi sirviente. ¿Cuántos de nosotros, y sin darnos cuenta, estamos usando a Jesús como nuestro sirviente? Sí. ¿Cuándo más oramos? Cuando nos pasa algo y estamos necesitados. Cuando estamos bien. ¿Cómo Claro. andamos? Con suerte nos acordamos. Ah, el Señor existe. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Claro. pasamos afuera de una iglesia. Claro. Pero cuando estamos mal, cuando un hijo está mal, cuando estamos pasando situaciones mal, ahí nos acordamos del Señor. Sí. Y una vez que el Señor nos cumple, ya, Señor, nos vemos para la próxima, Claro. que la pasemos mal. Porque Claro. entonces, así era mi fe. Y cuando me preguntaban, ¿tú crees? Yo sí, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Pero era un cristiano tibio. Sí, hay que morir a eso. Y hoy es lo contrario. Y la diferencia no es que yo pierda autoridad. Al contrario. Hoy tienes la autoridad de Cristo. Wow. Porque Pablo te dice que ya no vas a vivir tú, sino que va a vivir Cristo en ti. O sea, el perfecto, el santo de Dios vive en nosotros cuando uno lo hace Señor de su vida. Sí, sí. Y yo creo que en mi caso es algo que he descubierto en este último tiempo, que para seguir a Cristo, mi testimonio es que he debido morir a mí misma. He debido comprender todas esas heridas que me llevaban a poner por sobre Cristo, no sé, esas ideas de que me aprueben, todas esas cosas que yo en el fondo manejaba mi vida y sin darme cuenta estaba por sobre Él. Entonces en el último tiempo el Señor me ha mostrado que el mayor enemigo que he tenido en mi relación con Él he sido yo misma. Y por eso mismo he tenido que darme mucho más tiempo y he renunciado a algunas cosas para darme espacios para conocerlo más a Él, para leer más de su palabra, para instruirme a través de estudios que me permitan también ayudar a los hermanos, porque el segundo mandamiento después es amar a tu hermano como amas a Dios. Entonces, para hacer vida a eso, yo he tenido que morir a muchas cosas mías que no me han hecho sentirme culpable, porque ese es otro camino que de repente uno puede encontrar, empezar con la culpa que también te aleja. No, al contrario, es ver la gloria de Dios en mí, mostrándome que debo escudriñarme de tal manera para que Él pueda crecer más y más cada día. Yo creo que eso podría resumir mi testimonio. Yo pensaba en algo muy similar y está muy relacionado también con lo que comentaste, Gaby, de la validación, de la aprobación del resto. Y yo creo que estoy en ese caminar todavía, pero hoy siento que ya no me importa el agradar mucho a los demás. De hecho, cosas que ya no me interesan, que antes me interesaban, que eran muy cosas del mundo, que la verdad ahora no me llaman absolutamente la atención. Hoy me enfoco más en hacer cosas para la gloria de Dios, como la música, como mencionaba Ariel, y tratar de llevar ese mensaje de amor por medio de las redes sociales, que antes ni por si acaso lo hacía, o sea, era impensado en mí hacerlo. Hoy no tengo miedo de hacerlo, no me avergüenza de hacerlo, y cada vez que alguien pueda notar algo bueno en mí, me brota de mi corazón decir que es porque el Señor está obrando en mí, no soy yo. Entonces yo creo que de esa manera el Señor ha ido obrando y yo he ido dejando que también le logre, pero obviamente me falta mucho todavía, muchas cosas que uno tiene que ir renunciando de a poco. Bien, así como hemos compartido este espacio, es un llamado también a todos a, primero, en este camino de conversión,
no avergonzarse al Señor. O sea, eso Claro, es lo Claro. que primera etapa, negación. No, sí, yo soy cristiano, pero como que no me vean que soy cristiano, porque no sepan que soy cristiano, que se porque... nos note, como dice una canción. Claro. Y en nuestro caso, en nuestra iglesia católica, como dice la canción, que la gente anda diciendo que el católico es aburrido. No, no tiene por qué ser aburrido. Para que el Señor gobierne, tiene que gobernar incluso también en el humor. El humor no es algo malo, es un don también que nos ha dado el Señor, ¿cierto? El reino también, pero de forma sana, de disfrutar y gozar esta hermosa vida que Dios nos ha dado, compartiendo y amando a los demás. Así que vamos ahora a hacer la oración para cerrar este capítulo, este cierre de temporada también. Y quiero que estén atentos porque se vienen cositas, como dice, se vienen sorpresitas más antes, no puedo decir más, así que eso. Vamos a darle primero que todo las gracias al Señor por este caminar de estos 8 capítulos, por todo lo que ha ido Él obrando en nosotros y confiamos también que en cada una de las personas que con amor también nos escucha. Queremos pedirle al Espíritu Santo, nuestro mayor amigo, nuestro mayor escudo hoy día frente a esas debilidades que como en nuestra propia humanidad vamos descubriendo cada día, pedirle a ese espíritu que habite fuertemente en nosotros, que nos ayude, que nos ilumine, que nos muestre qué cosas debemos quitar de nuestra vida, que nos muestre qué estamos haciendo de más quizás, para poder centrar y fijar la mirada en lo eterno, porque ese es el camino, ese es la base de todo lo que hoy día estamos experimentando en esta vida, que es caminar hacia esa morada maravillosa que el Señor tiene para nosotros. Y cuando eso lo comprendemos y lo fijamos como el centro de en nuestro corazón, como el centro de nuestro propósito, todo cambia. Ya nuestros ojos no se quedan acá, en lo que podamos vivir, en el sufrimiento, porque la palabra también dice que el sufrimiento nos lleva a un propósito mayor. Y eso es lo que nosotros queremos que cada uno de nosotros pueda descubrir, que en cada sufrimiento, que en cada situación difícil que nos toque vivir, hay un propósito mayor de Dios para moldearnos, para ayudarnos a crecer, para que ese carácter que de repente se aleja del carácter de Cristo pueda irse perfeccionando cada día y podamos llegar a ese minuto de gozo pleno, que es saber que Él habita de tal manera que todo lo transforma y que nos ayuda a ir en paz y con esa convicción de que Él es el Señor de nuestra vida. Sabemos que María Santísima, como nuestra Madre, ella con inmenso amor también nos acompaña, y a ella también le queremos pedir que siga a nuestro lado con su manto protector, que nos ayude a ser mejores hijos de Dios, que nos ayude con su bondad a llegar en todo momento a Él, que todo nos lleve a su Hijo, que cada circunstancia sea una oportunidad para encontrarnos más con Él, y que nosotros como hermanos podamos siempre estar dispuestos a tener una palabra de ayuda, de apoyo, para cuando cada uno lo pueda necesitar. A ti, Señor, que eres el Rey soberano y que se instala cada día más con más fuerza en cada uno de nosotros, te damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en estos 8 capítulos, en esta primera temporada. Esperamos que su semana sea bendecida y nos encontramos pronto. Chao, chao. Chao. Chao.